Todo el Sermón del Monte trata de las intenciones del corazón antes que de las obras que haces como resultado de tus intenciones. ¿Cómo estás, Pa? Bien, ¿y vos, hijo? Bien, por dicha. En el video pasado hablamos de las primeras 3 bienaventuranzas. Hoy vamos a hablar de las segundas 3, la 4, la 5 y la 6. Ajá. Entonces, empecemos por la cuarta. Ok, la cuarta es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor en su maravilla, ¿verdad?, en su sabiduría, hace una secuencia perfecta, ¿verdad? Primero tenés a los pobres de espíritu que después se lamentan. Como resultado de ese lamento y ese llanto, entonces son mansos, y esa mansedumbre los hace añorar la justicia divina, puesto que ellos no van a tomar la justicia humana en sus manos, pero sí entienden que en este mundo, el mundo es pavorosamente injusto. Entonces añoran la justicia de Dios en la tierra. Y al añorarla, ellos eventualmente, dice la Escritura, serán saciados. Ellos serán saciados. Por eso son bienaventurados, porque va a estar, su hambre y su sed de justicia va a ser saciada. Ahora, dijiste que, o sea, como que hiciste una cadena entre todos. Entonces, estás diciendo que para tener hambre y sed de justicia tenés que ser manso primero. Por supuesto que sí, porque si sos contencioso, vas a tomar la justicia por tus propias manos. A mí me sorprende mucho cuando vemos el Sermón del Monte. La sabiduría es que Jesús tenía que ser divino, no solo humano. Ajá. Porque Él hila las cosas de una manera que les da una consistencia y una coherencia que un ser humano común y corriente le cuesta mucho hacerlo, ¿verdad? Ajá. Y ahora, ¿cómo hacemos para hacer la diferencia entre hambre de justicia versus envidia o celos? ¿Verdad? Versus yo no tengo lo que esa persona tiene, ¿verdad? Y me molesto, y pasar eso a tengo sed de genuina justicia. Sí. Sí, no sé si me explico, ¿verdad? Sí. Sí, entre rencores y envidias a justicia, a veces como que se pone difuso. ¿Con cuánta frecuencia no decimos todos esto es injusto? Y entre el mundo de los creyentes todavía consideramos a veces más injusto que a los no creyentes les vaya mejor que a los creyentes. Ajá. Y eso lleva ahí adentro disfrazado un poquito de envidia, ¿verdad? Sí. De porque a ellos les va tan bien y a nosotros no. O los dolores que pasamos, o enfermedades, o sufrimientos y todas estas cosas. Tenés razón, puede confundirse ese deseo de que la justicia divina se implemente en la tierra con una envidia disfrazada. Ajá. Tenés que saltarte a la anterior bienaventuranza, ¿verdad?, de los mansos. El manso exhibe su carácter de mansedumbre y por lo tanto tampoco es envidioso. Como resultado de su mansedumbre, que viene como resultado de su dolor. Ajá. Por su pobreza de espíritu, que fue la primera, entonces añora la justicia divina y no se sube en un pedestal añorando la justicia humana o su propia justicia. Ok, entonces sí necesariamente tenés que ser manso para genuinamente buscar justicia. Por supuesto que sí. Y ahora, ¿cuándo se va a saciar esa justicia? Porque la promesa es que será saciada. ¿Verdad? Saciada es lo que decía. Sí, serán saciados. Dios implementa su justicia de dos maneras, ¿verdad? La Escritura nos dice que todo lo que siembras, eso cosechas. Hay dos consecuencias de tu pecado. O sea, pensemos que la injusticia la tenemos que traducir como pecado, ¿verdad? La violación de la justicia divina es la desobediencia de su ley, y la desobediencia de su ley le llamamos pecado. Y el pecado tiene dos consecuencias. Tiene la consecuencia inmediata aquí en la tierra. A ver, si vos sos un homicida, vas a parar a la cárcel, pero también tiene la consecuencia eterna. Vos vas a tener que responder por tu pecado delante del juez, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la justicia de Dios en los magistrados, como dice la Biblia, que son puestos por Dios para impartir justicia humana, hay una parte en que se sacia esa justicia desde la perspectiva de las consecuencias que hay aquí en la tierra para las cosas que vos haces que tienen consecuencia con el prójimo,
Pero la justicia verdadera son aquellas cosas que haces que tienen consecuencias contra Dios. Porque cuando vos pecas, tu pecado tiene una consecuencia de algún daño que hiciste con alguien. Pero vos podés pecar sin hacerle daño a nadie. Más en el Sermón del Monte, que Jesús lleva el pecado a otro nivel, lo lleva al pecado de la intención, ¿verdad? No solamente de la obra. Entonces no estás dañando a nadie y aún así estás pecando contra Dios. Ok, perfecto. Pasemos a la que sigue entonces, a la bienaventuranza, número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza claramente se deriva de las anteriores. Recordemos que esto viene como en cascada, ¿verdad? El pobre, el que llora, el manso, ¿verdad? Ahora, el que tiene hambre y sed de justicia, y ahora venimos a los misericordiosos, porque alcanzará misericordia. Y esto lo vemos en las Escrituras mucho, ¿verdad? El famoso mandamiento olvidado. Sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios nos dice, yo soy santo, ustedes que son mis discípulos tienen que ser santos. O el Señor Jesucristo que dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, claramente nosotros no vamos a ser perfectos como Dios, porque entonces seríamos Dios, pero sí tenemos que aspirar a crecer a ese punto, ¿verdad? Como nos explica Pablo, a crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, ser misericordiosos para alcanzar misericordia también viene muy comparado cuando el Señor nos enseña el Padre Nuestro, ¿verdad? Si no perdonad los pecados de los que te ofenden, no podés aspirar a que nuestro Padre Celestial perdone tus pecados. O sea, siempre hay una correlación entre lo que es nuestro Padre y cómo nosotros tenemos que ser para parecernos a Él y aspirar a eso, ¿verdad? Entonces, ser misericordiosos implica tener esa esencia de la misericordia. Ahora, ¿cómo hacemos la distinción entre ser misericordiosos para recibir misericordia, como que hace esto con tal de tener ese resultado, o más bien sé misericordioso porque a vos se te fue misericordioso? Qué buena pregunta, hijo. Mira, todo el Sermón del Monte trata de las intenciones del corazón antes que de las obras que haces como resultado de tus intenciones. Porque Dios mira nuestro corazón. O sea, las obras no son suficientes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, cuando nos dice sed misericordiosos, tiene que ver con la intención de serlo y después llegar a serlo como resultado de esa intención. Si lo que yo quería aspirar era que Dios sea misericordioso porque yo lo soy y estoy haciendo una suerte de trato comercial con Dios, estoy exactamente yéndome en sentido contrario de lo que Él quiere de mí. Él quiere que la misericordia salga como mi intención, en mi esencia, en mi ser, como es Él. ¿Verdad? Igual el perdón. No te voy a perdonar solo para que Dios me perdone. Te voy a perdonar porque en mi ser y en mi corazón entiendo que como mi Padre me perdona, el mismo espíritu de perdón yo tengo que tener hacia vos. Y como consecuencia natural, a vos también se te perdona. Pero eso va a venir como resultado de que yo estoy adoptando el carácter de Cristo, ¿verdad? Recuerdo en una época que vos me sacaste este versículo famoso, ¿verdad? De Gálatas 20, ¿verdad? Porque juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso implica adoptar el carácter de Cristo. Cristo es misericordioso porque en esencia Él es la misericordia. Nosotros tenemos que ser misericordiosos porque Cristo es misericordioso y que nosotros aspiramos parecernos a Él. No por el interés de recibir misericordia. Porque entonces ya tenemos un interés egoísta. Ya no es genuino. Voy a hacer algo para recibir algo a cambio, ¿verdad? Perfecto. Y antes de que se nos acabe el tiempo, pasemos a la número 6. Sí, bienaventurados los que son limpios de corazón, porque verán a Dios. O sea, la limpieza de corazón tiene también una connotación del Antiguo Testamento cuando hablaban de gente contaminada. Y era contaminada espiritualmente, ¿verdad? Ritualísticamente. Aquella gente que era contaminada o que era inmunda, que era como se le decía, era gente que no podía aspirar a ir al templo, a los rituales de sacrificio y de todas esas cosas que ocurrían en el templo. Y el Señor habla de la limpieza de corazón en sentido de gente que no es inmunda. Que no es inmunda desde dos perspectivas. Una, que aspira a no serlo y que se conduce para no serlo, por una parte, pero por la otra es una que ya fue limpiada,
y sabemos que nosotros no nos limpiamos por nosotros mismos. A este punto, entendemos que, como decíamos en el video anterior, ya esto es para gente convertida, esto es gente que es discípulo de Cristo y por lo tanto es gente que tiene a su espíritu en su ser, el Espíritu Santo, y por lo tanto esta limpieza de corazón viene de que la santidad de su espíritu habita en nosotros porque nuestro pecado fue absorbido en la cruz y por lo tanto fuimos hechos limpios. Que es consecuencia de las otras 6 bienaventuranzas, además, ¿verdad? Que es consecuencia de las otras 6, exacto. O sea, vos no puedes ir a limpiarte tu corazón. No. Precisamente, uno de los beneficios que nos es imputado del sacrificio de Cristo en la cruz es la limpieza de nuestro corazón. ¿Verdad? Cuando nosotros nos vayamos a presentar delante de nuestro Padre Celestial, aparecemos con un corazón limpio porque Cristo lo limpió por una parte y por la otra, como dice la Escritura, venimos revestidos de Cristo y por lo tanto el Padre a quien ve en nosotros no es a nosotros mismos, sino a Cristo en nosotros. Entonces, definitivamente la limpieza de corazón tiene cero mérito de nuestra parte. Ajá. Entonces, esta en específico es de salvación, o sea, esta bienaventuranza. Esta no solamente es de consecuencia de salvación, ¿verdad? Porque recordemos que la salvación viene... Las bienaventuranzas están dirigidas a los discípulos y ya el discípulo se supone salvo. ¿Verdad? Entonces, lo que te muestran es el carácter que se va formando como resultado de que sos consciente que necesitas justicia divina, de que sos pobre de espíritu, de que te lamentas de esa pobreza, entonces eso te lleva a ser manso, eso te lleva a ser misericordioso. Vas mostrando el carácter de Cristo hasta la limpieza de corazón, ¿verdad? Que es por donde vamos. Ok, podemos dejarlo ahí y nos queda un video más para ver los otros 3, ¿está bien? Bien, hijo, está bien, perfecto. Listo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.